Vamos a hablar de esto. La estupidez, desde la Florida hasta los Andes. La Florida, en la costa atlántica, la península de los Estados Unidos, en la costa atlántica, y los Andes en la costa del Pacífico, en el sur, entre Chile y Argentina, y cortando todo el resto de América del Sur, los Andes, una de las cordilleras más impresionantes del mundo. Y desde uno a otro lado, la estupidez en pleno. Vamos a ver qué ha pasado. Esto es una ley que promovió DeSantis, el gobernador de Florida, y que es el otro candidato, por cierto, que está en la lucha por la candidatura es otro precandidato que está en la lucha por la candidatura de los republicanos. Fue segundo lugar en Iowa, y es un hombre que ha demostrado una incapacidad de comportarse como ser humano bastante preocupante. Bien, pues el señor DeSantis está muy molesto con el sexo en general, así. Y él cree que todos están tratando de indoctrinar a los niños. Y entonces promovió que un senador del Senado de Florida, recuerden que Estados Unidos es una federación y cada estado tiene su gobernador, su senado y su Cámara de Diputados y su propia legislación, aparte de la legislación federal, pues hicieron este proyecto de ley, la HB 1069, sobre la educación, que define el sexo para el Código de Educación de Aprendizaje Temprano de Florida. Ofrece requisitos relacionados a los títulos y pronombres. Esto en Estados Unidos hay una cosa muy curiosa con los pronombres. Algunas personas que no son binarias, o dicen no ser binarias, y son trans, no quieren que les digan él o ella, sino ello, ella o incluso palabras inventadas. Y esto de pronto en algún lado te obligan a usarlo y algunos se protestan por no usarlo y algunos protestan porque quieren que se usen, y es parte de la guerra cultural. Entonces esta ley se refiere a los pronombres, revisa las disposiciones relacionadas con la instrucción y materiales para la instrucción especificada relacionada con la salud reproductiva, proporciona requisitos adicionales para la instrucción respecto de la sexualidad humana, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que muchos en la Florida tienen miedo de que, o no miedo, sienten que con la interpretación de esta ley, todo libro que trate sobre sexo debe salir de las bibliotecas de las escuelas de los Estados Unidos, incluidos los diccionarios. ¿Por qué? Porque si buscas sexo, viene. Y si buscas pene, viene. Y si buscas vagina, viene. Y si buscas homosexual, viene. Y entonces, pues muchas escuelas de Florida están retirando diccionarios, y los diccionarios de sinónimos, que en Estados Unidos son muy comunes, los tesaurus, los están sacando de las bibliotecas. No vaya a ser que sean acusados de infringir la ley HB 1069. Y me dicen que los woke son exageraditos. Me dicen de veras que los woke son exageraditos. Bueno, sí son. Pero sus compañeros y sus amigos de enfrente no les va nada mal. No les van en nada a la saga. Esto fue lo que llevó, y ya lo comentamos alguna vez, a que se consiguiera que se prohibiera la Biblia en una escuela. Un tipo listo, una persona medianamente progresista, pero inteligente, fue a leer pasajes de la Biblia en un consejo escolar, y el consejo escolar decidió que ese libro no tenía nada que hacer con nuestros pobrecitos, inocentes y santísimos hijos. Y nada, pero resultó que era la Biblia. Porque, volviendo a lo que hablábamos un poco sobre la pornografía, pues es que la pornografía está en el ojo del que la ve. Lo que es pornográfico para uno puede no serlo para otro. Pero en fin, esa es la historia. La derecha estadounidense es tan ridícula como los wokes, estos de los que tanto se habla, que yo, como digo, hay cosas que me parecen razonables en el wokismo y hay cosas que me parecen inaceptables. Y entre las que me parecen inaceptables, hermanitos, está esto.
me he encontrado con que hay una serie de personas que consideran que el libro La Sociedad de la Nieve, no, perdón, el libro, la película La Sociedad de la Nieve de Bayona tiene un problema muy, muy grave. No tiene suficiente inclusión. No hay mujeres participando en la gesta de supervivencia de estos personajes. Ninguno de los personajes es homosexual, trans, queer. Ninguno de los personajes es negro, indígena, asiático, indostano, de las islas del Pacífico, aunque sea, ¿no? De las islas del sur, que son pura gente, hombres blancos, que es una de las cosas más horribles que puedes decirte en el mundo, ¿eh? Tú dices que algo lo hizo un hombre blanco, ya con eso puedes descalificarlo sin tener que dar más razones. Por lo menos a ojos del sector tonto, ¿no? Y el sector tonto, como todo el mundo sabe, pues tiene una presencia cada vez creciente en nuestro mundo. Permítanme toser un segundo. Está bien esta gripe, ¿eh? Está bien, se las recomiendo mucho. Bueno, entonces, pues salieron con que poca inclusión en la película, y eso está muy mal. Entonces ha habido gente que se ha tomado la molestia, yo no sé por qué, pero en TikTok he visto 2 o 3 personajes que han tenido la paciencia de sentarse y decirles, mira, es que esto fue un hecho real, no están inventándose nada, no es una imaginación, no es una ficción de esas en las que puedes poner a toda la gente que quieras tú mezclada, y que bueno, ¿no? Pues está muy bien, ahora vamos a hacer que el César sea negro, a mí me parece fantástico. Yo he visto puestas en escena de Ricardo III en Nigeria, y chico, ahí no hay actores blancos para ser de reyes británicos, así que las hacen actores nigerianos, y si lo hacen magníficamente bien, a mí me parece muy bien. Pero cuando es un hecho real, pues el hecho real, si lo quieres, si quieres hacer ficción sobre el hecho real, me parece muy bien, y podrías tener un elenco de cualquier cosa, pero si quieres ser leal a la historia, y sobre todo en el caso en que ha habido ya películas como Viven, lamentable, sobre el caso, que no tenían satisfechos a los supervivientes, a los hombres que hoy todavía viven del grupo de 16 que sobrevivieron, pues es que eran hombres jóvenes, deportistas, uruguayos, de origen europeo. Así es la realidad. Y tener que dedicar un video de TikTok a explicarle esto a gente que no lo va a entender, además, me parece triste. Había 40 pasajeros y 5 en la tripulación. Murieron 29. De mujeres había 4 en el avión. 2 de ellas murieron en el choque. Susana Parrado, la hermana de Fernando Parrado, quien todavía vive hoy, murió a los 8 días. Y la última, que había estado ayudando a cuidar a los heridos, murió a los 17 días en la avalancha. El resto de los acontecimientos ocurren entre el 29 de octubre y el 12 de diciembre, cuando salen 2 de ellos a buscar ayuda, a tratar de alcanzar. Calculaban que estaban ya en la vertiente chilena, y se prepararon para hacer recorrido de, si no recuerdo, 160 kilómetros, en condiciones absolutamente lamentables. Uno de ellos, cuando llegó, pesaba 44 kilos. Afortunadamente no les dieron de comer lo que querían en el momento, los matan. A una persona que está en esas condiciones de inanición le das sorbitos de sopa poco a poco y trocitos de pan pequeñitos para que su sistema eche a andar de nuevo. Un hecho real, que muchos conocimos como hecho real, que yo, como comenté, yo participé en la traducción al inglés de uno de los documentales sobre los supervivientes de los Andes. ¿Qué tan mal tienes que estar? Esa es mi pregunta. ¿Qué tan mal tienes que estar como para verte enfrente de una epopeya humana de estas dimensiones
que implica una valoración importante sobre la vida y la muerte. Está uno de los chicos, me acuerdo mucho de su nombre, Numa Turcati, que se negó a comer de los cuerpos de los que habían fallecido y murió poco antes de que estos salieran a buscar ayuda. Se dejó morir porque le resultaba imposible alimentarse de los cuerpos de sus compañeros y de sus familiares y de la gente que había estado con él, ¿no? La camaradería, el respeto a los demás, el deseo de vivir, el violentar tus propias visiones morales, porque todos ellos eran de el equipo se llamaba los Old Christians y pertenecían a una escuela religiosa, y evidentemente para ellos, yo no me meto si es correcto o no es correcto, para ellos el alimentarse con los cuerpos de los fallecidos representaba un dilema moral. De hecho, lo resuelven con una metáfora de carácter religioso, lo resuelven diciendo que es como cuando Cristo dice, esta es mi carne y come todos de ella, ¿no? Es el subterfugio que se crean para poder hacer algo que es por un lado tan despreciable, no despreciable, tan repugnante, y por otro lado tan común en situaciones de hambre extrema, ¿no? Y lo sabemos en naufragios, y lo sabemos en grandes hambrunas como el Gran Salto Adelante en China y otras muchas hambrunas. Estás frente a este panorama de desesperación y de esperanza, de lucha por seguir vivos, no por ti, sino también por tus compañeros, de intentarlo todo. Y en lo que piensas es que no hay inclusión, en los términos en los que tú la entiendes. Yo te cuento una historia, varios de los chicos eran pobres que estaban en una escuela de ricos. Y con eso yo me puedo identificar muchísimo, porque yo era el pobre de una escuela de ricos. Mi familia, hizo verdaderas virguerías para que yo pudiera estudiar en una escuela de gente rica. Entonces mis compañeros, ese es el dueño de una fábrica de embutidos, y aquel era el dueño de una fábrica de helados y tejidos, y aquel era productor de cine. Y este otro tenía una serie de talleres mecánicos por todo el país. Y mi mamá era dependiente de una tienda de sofás y luego de una tienda de ropa. O sea, me puedo yo identificar con esos chicos. Y con que sus compañeros ricos no los maltrataran, como a mí afortunadamente nunca me maltrataron mis compañeros ricos, ¿no? Y que lo único que pienses sea en eso, cuando además la inclusión en el cine es una estupidez. Digo, yo creo que está muy bien y qué bueno que lo hagan y aplausos, pero es un mal sustituto de la inclusión en la vida real, ¿no? Mientras haya gente que no le dan el trabajo por el color de su piel, o porque es gay, o porque es trans, o porque es indígena, pues lo que pasa en las películas es irrelevante, ¿eh? Lo que pasa en las películas da igual. Que puedas pensar solo en eso cuando deberías estar pensando en cuestiones humanamente mucho más relevantes, porque son comunes a todos los seres humanos, independientemente del tono de su piel, sus preferencias sexuales, o lo gordos o flacos que estén, o lo discapacitados o no discapacitados que estén, que aquello que nos une a todos los seres humanos en nuestra cotidiana ruta por la vida, y sobre todo por intentar seguir viviendo, a mí me parece que te han hecho daño en la cabeza. Que pienses en eso en vez de pensar en lo otro. Ahora igual me equivoco, ¿no? Pero, por cerrar, alguien dijo que no era realidad que hubiera ocurrido ese wokismo, pero precisamente en este comentario de Pablo Tocino dice: otra de las críticas ha ido por la casi ausencia de personajes femeninos y el nulo papel de las que hay. Es que murieron. Y por la heterosexualidad de todos los personajes masculinos. Pues que eran heterosexuales. ¿Qué tiene de malo? No es que haya que hacer una relectura forzando cosas para representar en que quede woke. No, sí es. Lo que estás diciendo es que sí es.
pero en parte entiendo el punto. Es cuando menos curioso que entre tantísimos tíos, 16, que fueron los que sobrevivieron, ni uno, aunque sea por pura estadística, sintiese algo más por otro de su equipo. O sea que donde hay 16 tipos hay un gay por estadística, y esa estadística, ¿de dónde la sacas? Sale de aquí para escribir un artículo sobre una película tocando asuntos que no tienen absolutamente nada que ver con la película, cuando la película es relevante por otras muchas cosas. Entonces, pues qué pena me dan, pero desde Florida hasta los Andes estamos rodeados de idiotas. La distancia que recorrieron los chicos uruguayos fue 38 kilómetros en 10 días, gracias por decirlo. La mayoría de los uruguayos son blancos europeos, por eso parece que son ricos, pero había más pobres que ricos. Sí, claro, pero es que en países donde se aniquiló a la población indígena, pues mira chicos, se aniquiló a la población indígena y no se puede echar el reloj hacia atrás, se puede lamentar lo que ocurrió. Los indígenas del Caribe fueron prácticamente aniquilados, por eso fueron sustituidos por esclavos negros. Pero criminalizar a alguien por ser blanco, occidental, hombre y heterosexual es tan estúpido como criminalizarlo por ser negro, mujer, homosexual. Es lo mismo. Es tomar lo superficial para no sentarte a valorar cuánto y qué es realmente un ser humano. No lo puedo entender.